Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a mi canal Doctor Quesero TV y a mi programa de los sábados Pregúntale al Doctor Quesero. Esta es la ventana abierta para todos los que quieren aprender a hacer quesos artesanales. Ya se empezó a conectar la gente. Vamos a hacer el programa hoy como la vez pasada, interactivo. El que quiera entrar, ya les voy a dar el código de barra para que el que quiera entrar conmigo, porque hoy los invitados son ustedes, ¿ok? Ahí se meten en el código y me aparece en la pantalla y yo les doy entrada y me preguntan lo que ustedes quieran. Sin embargo, yo tengo muchísimas preguntas que me han hecho en el canal y, bueno, la idea es contestarlas, ¿no? La idea es que todos, que las contestemos y compartamos juntos todo esta experiencia de estar aquí en vivo. Estoy aquí en el formato vertical, el cual no me gusta mucho. Voy a ver si me cambio al formato horizontal, porque parece que la plataforma me recomendó ese formato, pero me gusta más el formato horizontal, porque veo más todo. Entonces, bueno, anyway, vamos a ver entonces cómo estamos aquí. Estamos transmitiendo por Instagram. Aquí estamos por Instagram, estamos transmitiendo por Twitter, por Facebook y por YouTube. Así que, bueno, los que estén aquí, avísenme si los que me vean y me avisan, ¿ok? Marielba, vamos a empezar a saludarnos. Marielba Sánchez desde Venezuela, qué bueno, Marielba, bienvenida. Diego de Mateis desde Argentina, buenísimo. Aquí dice host, hola a todos, pero no te veo. ¿Okay? Entrando al aire, ese soy yo. Alfredo, bienvenido Alfredo, ¿cómo estás? Aquí dice que no se pueden poner avisos en algunos canales, no sé por qué será. En Instagram seguro no se pueden comunicar conmigo, porque así es la plataforma como está. Bueno, vamos a arrancar con las preguntas. Hoy los invitados son ustedes. ¿Quieren hacerme una pregunta? Tengo aquí con el código de barra, con la cámara, le dan al link y dice, cuando les entre la imagen, les va a aparecer algo que les dice, para más canales, denle aquí, en inglés, por supuesto, ¿no? Le dan allí y tienen acceso. Así fue la prueba que yo hice. Y bueno, entonces ya aparentemente funciona, pues yo me metí y funcionó. Ya somos 44,165 suscriptores. Estamos aumentando la tasa. Antes estábamos en 500 mensual, subimos a 800 en los últimos 30 días. Y estamos transmitiendo por Facebook, Instagram, TikTok, no sé si estamos transmitiendo, no creo. Y por Twitter. Hoy no estamos traduciendo simultáneamente y le quiero dar la bienvenida a 3 nuevos miembros del programa, del programa de membresía del canal de YouTube, ¿no? Que son Alberto Gutiérrez en la categoría de Cheese Lover, que se metió hace 2 días, Sofía Giraldo de Colombia en la categoría de apoyo y Mari Carmen Pastrana en la categoría de apoyo también. ¿Okay? Muchísimas gracias por apoyarnos con su aporte. Ustedes nos ayudan a generar más y mejor contenido de calidad. ¿Okay? Por ahí voy a sacar un videíto sobre la fuerza del RENET, que me gustó ese tema. Entonces, voy a sacar también un artículo en el blog. Los invito a visitar mi blog en mi página web, doctorquesero.com. ¿Okay? Estoy arreglando la página web, la voy a poner, le voy a dar un refreshment. Entonces, bueno, vamos ahí para que tengan la información de primera línea. ¿Okay? Vamos a empezar entonces con las preguntas. Yo las tengo aquí en el canal y se las voy a poner para que la tengan, ¿no? Les pido disculpas por haber llegado tarde. Generalmente no llego tarde. Trato de llegar a la hora. Pero lo que pasa fue que no podía entrar a Instagram. Entonces, la clave no me funcionaba. Tuve que cambiar la contraseña para poder darle acceso y poner el link para que la gente de Instagram pueda entrar. Entonces, bueno, vamos a entrar. Ya saben que, la semana pasada respondí las preguntas así de forma interactiva y cuando ya me iba, entró uno. Por supuesto me tuve que ir, ¿no? Entonces,
Entonces, bueno, vamos a empezar entonces con las preguntas. Ok, aquí las tengo. Vamos a ver, aquí están las preguntas. Aquí están las preguntas. Me dicen que no estoy en Instagram. No sé por qué, porque estoy metido aquí en Instagram. Entonces, bueno, mala suerte. Vamos a empezar entonces con la pregunta número 1. Aquí está. Les recuerdo que pueden entrar interactivamente y me hacen la pregunta. Aquí me preguntan, someone scan your QR code. Ajá, aquí está. Ok, buenísimo. Escanéelo y entran, ok. ¿Podrías explicar? Me pregunta Florencia Bonet Pels 5895. ¿Podrías explicar cómo hacer el queso cremoso argentino? Gracias. Bueno, fíjate, el queso cremoso argentino es lo más fácil del mundo. El secreto en el queso cremoso argentino está en la maduración. ¿Qué pasa? El queso cremoso argentino es un queso fresco, común y silvestre. Lo que le da esa característica cremosa al queso es la proteólisis. ¿Ok? Para hacer el cremoso argentino, haces el queso, calientas la leche normal, haces tu queso, le llevas a la temperatura con los cultivos y todas esas cosas, y haces el queso, lo metes en el molde. Si quieres lo prensas un poquito, si no lo quieres no lo prensas. Aquí entró alguien, ya le vamos a dar entrada, ¿ok? Ya le vamos a dar entrada, se llama Diego de Matei, ya le vamos a dar entrada a Diego. Ya le vamos a dar entrada a Diego, ¿ok? Entonces, fíjense, después que se hace que hacen el queso, ¿correcto? El queso está fresco, está squeaky, no hay problema. Pero entonces, al queso, por supuesto hay que salarlo y todo, ¿no? Ese queso después se empaca al vacío y se deja unas 2 semanas allí madurando, empacado al vacío. El queso se va a ir proteolizando. Se mete a una temperatura de 8 grados, 9, 6 grados por allí y se deja proteolizando. Con el tiempo el queso va a dejar de ser fresco y va a cambiar su textura. Se va a hacer más cremoso. Mientras más tiempo se deje empacado al vacío en la heladera, el queso se pone muchísimo más cremoso. ¿Okay? Así es que se hace el queso argentino, el queso cremoso argentino. Así es que lo hago yo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Cuando yo vendo mis quesos, yo los vendo, ¿verdad? Queso fresco, queso campesino, queso llanero venezolano, queso fresco peruano, queso fresco, que es el mismo queso. Entonces, ese queso yo lo que hago es, bueno, el que no se me vende, no importa, lo dejo allí, por supuesto está empacado al vacío, no se va a contaminar. Y cuando ya pasa la fecha de expiración, que se ha puesto más cremoso y ya no lo puedo vender como queso fresco, le cambio la etiqueta y le pongo queso cremoso argentino y lo vendo más caro. Ese es un secreto que les estoy dando para que lo sepan hacer. Entonces, el queso cremoso argentino simplemente lo que es un queso fresco que está madurado, proteolizado y mientras más tiempo pasa, se pone más cremoso. Así. Bueno, vamos a darle entrada a Diego, ¿ok? Para que entre Diego a ver y nos conocemos. Pero no tiene cámara. No tiene cámara. Vamos a ver aquí. Diego, ¿me escuchas? No tiene cámara, Diego. A ver. A ver, Diego, ¿me escuchas? No tienes audio. No veo tu audio aquí. ¿Por qué? No sé. Bueno, trata de entrar otra vez y me avisas, ¿ok? Y si no me haces la pregunta por aquí, ¿qué más? No podemos hacer más nada. Entonces, aquí damos los comentarios. Entonces, a ver. Aquí me preguntan, a ver. Vamos a ver aquí. Hola, autor. Entrando al aire. Ajá. Aquí me pregunta Luis Beascones. Vamos a ver. A ver. Ajá, aquí está la pregunta de Luis. Ok. Un poco específica. ¿Qué cepas iniciadoras se pueden utilizar para dar un sabor parecido a los quesos venezolanos tipo palmito o palmisuria? Mis quesos saben a leche. Bueno, fíjate, los quesos
La mezcla de Palmizulia es una mezcla, primero es una mezcla secreta mía, ¿no? Pero te voy a dar líneas generales, ¿ok? El queso Palmizulia es un queso que tiene, es un queso que es fresco, ¿verdad? Que chilla en los dientes. Y chilla en los dientes porque está fresco, tiene mucho calcio. Entonces, la, mm, la mezcla que yo uso es una mezcla que tiene que generar gas. El queso Palmizulia, si lo haces con leche cruda, no tienes ningún problema. Vamos a quitarle aquí tienes que hacer un queso, ¿verdad? Normalmente, normal. Y tienes que buscar una cepa que produzca gas. ¿Qué cepa puedes producir? ¿Qué cultivo puedes producir? ¿O qué cultivo puedes usar para que te produzca gas? Bueno, hay muchos cultivos, hay muchos. Ahí está el propio Shermani, que es el del queso suizo, ¿verdad? Y esa cepa te va a producir gas y tienes que alimentarla, porque el propio Shermani se alimenta del ácido que producen los otros cultivos. Entonces tienes que utilizarla en combinación con otros cultivos. ¿Qué cultivo? Es a tu criterio. ¿Ok? Yo utilizo uno, pero tú puedes utilizar, otra persona pudiera utilizar otro cultivo. Pudieras utilizar un cultivo termofílico, pudieras utilizar un cultivo mesofílico, en fin, la decisión es tuya, dependiendo del sabor que tú quieras utilizar, eh, dependiendo del sabor que tú quieras tener en el queso, y es cuestión de ir haciendo ensayo y error. Pero yo utilizo cultivos mesofílicos, ¿ok? Pero pudieras utilizar un cultivo termofílico. Aquí me están, ¿qué? Aquí no video feed. No tiene Diego video, no sé por qué no tiene video. Ok, entonces ese es básicamente como para hacer el palmizulia. Las cepas las coges tú. Hay cepas que generan gas, perdón, hay cepas que generan ácido, como ¿cómo se llama? El Lactobacillus lactis, y Lactobacillus cremoris. Esas generan gas, ácido, ¿verdad? Pero pudieras utilizar otra, cuestión de que vayas probando. ¿Okay? Yo tengo mi mezcla propia que me ha funcionado. Por supuesto es mi mezcla secreta y no la hago, no la doy. ¿Okay? Porque yo vendo mis cultivos en Amazon. Pero te voy a guiar para que lo vayas haciendo. Si quieres aprender a hacer tus cultivos tú mismo y saber cómo funcionan, eh, tienes que estudiar un poquito y saber lo que pasa dentro del queso. No es llegar a hacer una receta, no es así, porque a veces el cultivo no funciona como debe funcionar por la razón que sea. Entonces tienes que utilizar mezclas a lo mejor de 2 o 3 o 4 cultivos para que entre ellos no compitan y proteger también el cultivo de una posible bactrofagia o bacteriofagia, perdón. Tienes que saber un poquitico más sobre los quesos. Entonces, no es seguir una simple receta. ¿Okay? Espero haber contestado tu pregunta, Luis. Entonces, aquí me pregunta, chica, yo quiero que entre Diego. No sé por qué no entra Diego. Bueno, Diego, si no puedes entrar, imagínate tú que no puedo hacer nada. Porque ni te veo. Solamente te veo veo que estás adentro, pero no. Ok, entonces bueno, aquí está Francisco, me pregunta Francisco. Hola, buenos días. ¿Cuál es el procedimiento luego de la elaboración del queso desde la fábrica hasta la tienda? Transporte, temperatura de la fabricación de la tienda. Gracias y disculpen mi ignorancia. Pero es una pregunta muy amplia. ¿Cuál es el procedimiento luego de la elaboración del queso? Desde la fábrica hasta la tienda. Transporte, temperatura desde la fábrica hasta la tienda. Gracias. Bueno, fíjate, cuando tú haces tus quesos, hay que seguir un proceso, hay que seguir un sistema de seguridad alimentaria para proteger el queso. Una vez que el queso está hecho, que lo vas a llevar, que ya está listo en la fábrica, tienes que meterlo en nevera, ¿correcto? Para meterlo en nevera tienes que seguir unos parámetros que van a depender de cada país. Aquí en Nueva Zelanda,
tienes que, cualquier alimento, según los estándares de aquí de Nueva Zelanda, tienen que seguro son igual que en muchos países, hay que mantener el producto por debajo de 4 grados centígrados. Entonces, tú tienes que mantener la cadena de frío durante todo tu proceso, bien sea en el transporte, y cuando llega al cliente final, tienes que seguir con esa cadena de frío, básicamente. Por supuesto, tienes también que tener en cuenta otros parámetros como evitar contaminación cruzada por animales, en fin, insectos. Hay que seguir un sistema de seguridad alimentaria. Yo tengo un sistema de seguridad alimentaria que se lo doy a mis alumnos y que es el que uso yo, que me costó una fortuna, por cierto. Y ese sistema considera todo eso, toda esa parte de la cadena de frío. Entonces, pero básicamente es eso, tienes que cumplir más que todo con la cadena de frío, evitar que el producto en la parte de transporte no se va, ¿cómo se dice? Apilar tantas piezas, un número determinado de piezas para que no se aplasten unas con otras, ¿no? Entonces, todo eso lo puedes, hay que hacerlo, hay que considerarlo. Aquí me dice Diego que no puede activar la cámara. Bueno, si no puedes activar la cámara, no puedo hacer nada, Diego, porque la cámara, que imagínate, es tu teléfono, o tu teléfono o tu computadora, ¿no? Yo entré con mi teléfono, y claro, activé la cámara. Te voy a dar un consejo que yo lo hice. Apaga el teléfono y vuelves a entrar. Y a ver qué, a mí me sirvió. Yo apagué el teléfono, lo reseteé y entré otra vez. ¿Ok? Aquí me preguntan por aquí. ¿Qué dice aquí? Luis me pregunta aquí. Vamos a ver. ¿Cómo busco tus cultivos en Amazon? No los he podido conseguir. Bajo Doctor Quesero, y sí, búscate bajo Doctor Quesero, pero ahorita no tengo que mandar, estoy en eso, voy a mandar cultivos para palmizulia, ¿ok? Voy a mandar el kit del palmizulia, voy a mandar el cultivo de palmizulia, voy a mandar libros, estoy ahorita en out, se me acabó todo, y no he tenido tiempo de mandar a hacer, ¿no? Entonces, estoy en eso, pero yo calculo que en un mes eso va a estar listo ya en Amazon. Entonces, bueno, aquí tengo otra pregunta. Aquí me pregunta Diego, una pregunta me escribió por el chat privado, pero no la puedo poner. ¿Con qué método queda mejor un queso saborizado? ¿Saborización en masa o una vez hecho el queso saborizado por fuera? No, la saborización de los quesos se quedan mejor en masa. ¿Okay? Cuando haces el proceso se le colocas la saborización al queso, porque así queda todo mezclado en todo el cuerpo del queso. Hacerlo en la superficie no creo que te quede bien. Sin embargo, yo no hago queso saborizado, ¿no? Porque esos son quesos químicos y son quesos procesados. Yo hago quesos artesanales. Pero si tú quieres hacer ese tipo de queso, bueno, yo te sugiero que lo hagas así, no no por fuera. Esos son quesos análogos, ¿no? Que son más baratos, por supuesto, pero no son quesos, eh, ahí estás tratando de competir en precio. Y esa no es la mecánica que yo utilizo. Nosotros competimos en calidad, no en precio. Entonces hacemos quesos de autor, quesos diferentes, y no queso como hace todo el mundo. Mozzarella, por ejemplo, mozzarella análoga es mucho más barata, pero no es mozzarella. Entonces, estás disminuyendo la calidad para entregar un producto más económico. Entonces, ahí quien gana es el grande. Tú puedes competir un rato, durar un tiempo, pero durar un tiempito en el mercado, pero con ese criterio no creo que dures mucho. ¿Okay? Trata de hacer quesos. Si quieres utilizar saborizantes, utiliza saborizantes naturales como las trufas, por ejemplo, o el aceite de oliva, o el comino, la pimienta, o el picante, el chili.
O, ¿sí? Trata de inventar un poquitico más y no utilizar productos químicos. Hay saborizantes de queso parmesano y todas esas cosas, pero todo eso es químico. Bueno, sigamos entonces. Vamos a ver aquí. Les voy a poner otra vez el link para los que llegaron tarde. Aquí están. Si quieren meterse hacerme la pregunta interactiva, ¿ok? Con muchísimo gusto. Entonces, bueno, vamos a ver. Me encantaría tenerlos aquí en el programa. Vamos a hacer otra pregunta. Por aquí tengo la pregunta número 2. Ya se las voy a poner aquí. Entonces, como nomás tengo, sí, pregunta número 2, que están aquí, correcto. Aquí está. Me preguntan aquí, yo hago queso de mano, pero no logro que la leche se aglutine. ¿Qué hago? Desde Argentina, bueno, mira, muy fácil. ¿Qué está pasando allí? Que la leche que estás utilizando no sirve. Tienes que cambiar la leche. Seguro en Argentina yo tuve ese problema cuando estuve allá. Y fui a dar unos webinarios por allá, unas masterclass, y tuve ese mismo problema con la leche. Porque allá la leche es ultra pasteurizada. Y al ser ultra pasteurizada, no sirve para hacer quesos. Entonces, tiene que haber leche que sea pasteurizada, perdón, que sea pasteurizada por el método largo y que sea no homogeneizada, sino olvídate que no te va a salir el queso de mano. No te va a salir. El queso de mano es un queso de pasta hilada. Y los quesos de pasta hilada salen con leche no homogeneizada. Si utilizas leche homogeneizada, lo pudieras hacer. Yo logré hacer queso de mozzarella con leche homogeneizada, pero es una mozzarella de tercera. O sea, no sirve para pizza, para más nada. Pero no sirve para hacer un bocconcini, para hacer una trenza, o para hacer un caciocavallo, o un mini bocconcini, en fin, o un flor di latte. No sirven. Sirven para hacer queso para pequeño pudiera servir de ese queso, ese tipo para que se estire un poquito, pero la calidad no es buena. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos con la punta número 3. Aquí me preguntan, Juan Carlos Jiménez Briceño me pregunta, por 100 litros de leche, ¿cuánto de cloruro de calcio puedo echarle a la leche? Bueno, fíjate, generalmente se coloca cloruro de calcio al 30%. ¿Okay? Y se le coloca medio cc por cada litro de leche. Entonces, si vas a hacer 100 litros de leche, colócale 50 cc de cloruro de calcio. Por supuesto, a veces el cloruro de calcio viene en polvo. Tienes que preparar tienes que prepararlo primero. Lo que yo hago es, pero yo preparo, como viene en polvo, tengo que hacer la solución. Entonces la hago al 30%. Al hacerla al 30%, ya sigo con el mismo parámetro, medio cc por cada litro. Entonces utilizo en este caso 50 cc de cloruro de solución de cloruro de calcio al 30%. ¿Okay? Directamente colocarla a la leche no lo hago porque, bueno, ya lo tengo así en la mente, ¿no? Entonces yo habría que hacer la conversión, pero no la he hecho. Entonces habría que hacer la conversión. Bueno, sigamos. Vamos a ver aquí si aquí me sale una pregunta en el canal. Aquí me dice Diego que no es idea hacer quesos análogos. Vamos a ver, poner la pregunta de Diego aquí. No es mi idea hacer quesos análogos, solo artesanales, y dentro de los artesanales quiero incorporar saborizados con ingredientes naturales. Bueno, entonces hazlo así. Saboriza en la masa, saborizas en la masa. Buenísimo. Colócale, bueno, esos hierbas y esas cosas generalmente se colocan en la masa. Por supuesto, cuando vas a hacer una mozzarella, que vas a mejorarle el sabor, ahí sí tienes que colocarlo en superficie, ¿no? Porque la mozzarella no la vas ¿cómo se dice? A estirar con la hierba, con lo que le quieras poner. Preferiría ponerlo por fuera. ¿Ok?
Bueno, sigamos. Entonces, por aquí vamos con la otra pregunta. Y vamos con la 3, ¿no? A ver. Sí, con lo de calcio. Vamos con la pregunta 4. Aquí me preguntan, ¿cuál es el rango de vida de una vaca lechera? Años de producción. Bueno, la vaca lechera, yo no soy hacendado, pero la vida útil de una vaca lechera está entre 4 y 6 años. ¿Ok? Por supuesto, me refiero a la vida útil en el sentido de que la vaca está dando producción aceptable. Porque en la medida que la vaca va aumentando la edad, la producción va bajando. Entonces, ¿qué es lo que hacen los hacendados o los farmers? Cuando la vaca ya está dando poca leche, la mandan para ganado de carne. Pero una vaca puede durar hasta 20 años. Correcto. Lo que pasa es que eso es midiendo la vida total de la vaca, ¿no? Pero generalmente, cuando ya baja la producción, las manda para el matadero. Entonces, produciendo leche bien, entre 4 y 6 años, no más. ¿Ok? Entonces, se pueden hacer las dos cosas. Se aprovecha la leche de la vaca en los primeros cuando está joven y ya cuando empieza a bajar la producción, se manda para matadero, para carne. ¿Okay? Bueno, vamos con otra pregunta. Aquí me pregunta Alexis de Jesús Leonet, algo así. Buen día, estoy haciendo queso con leche cruda de vaca y todos los quesos salen amarillos. ¿A qué se debe esto? Bueno, fíjate, básicamente eso se debe al contenido graso de la leche. Cuando los quesos salen amarillentos, eh, quiere decir que la leche tiene bastante grasa. Entonces, si quieres bajarle un poco la leche, perdón, si quieres bajarle un poco el color al queso, puedes utilizar aditivos. Hay unos que utilizan el óxido de titanio, pero eso es un químico. O bajarle un poco la grasa a la leche. Entonces, al bajarle un poco la grasa a la leche, el queso te va a salir más blanco. Eso no es malo si el queso sale amarillento. El cheddar, supuestamente, es un queso que es como amarillento, ¿verdad? Pero ese ya es otro caso. El queso cuando sale amarillo así, en el caso del cheddar es porque lo pintan con anato. Entonces, el, el queso, los quesos son amarillentos. Pero en el caso de los quesos frescos, que salen así amarillosos, los quesos es porque tienen mucha grasa. Entonces, ¿cómo le quitas la grasa a la leche? Bueno, tú la puedes dejar reposando en frío y la nata va a subir. Y después decanta esa nata, la pescas y la sacas y haces el queso. Y esa nata la usas para hacer mantequilla, por ejemplo. Y después haces el queso normalmente con la leche que queda líquida. Y vas a tener menos grasa. La otra forma es estandarizando la leche, ¿no? Si tienes una leche que es, digamos, es cruda, ¿no? Y es recuerda que si vas a hacer queso fresco tienes que pasteurizarla. Entonces, si vas a hacer quesos, si vas a hacer un queso fresco, por ejemplo, y tu leche es 4% y la quieres llevar a 3,4%, puedes utilizar leche descremada. Y la leche descremada va a tener que tenga, digamos, 2% o menos, 0,5% de grasa. Allí vas a bajar el contenido de grasa de la leche. Entonces, el queso no te va a salir amarillento. ¿Cómo se hace eso? Con un método que se llama estandarización. Que yo tengo en mi canal. En el canal hay un video que se llama estandarización por el cuadrado de Pearson. Entonces, hay que hacer unos cálculos matemáticos y eso te va a determinar el contenido de leche descremada que tienes que utilizar para llevar tu leche de 4% a 3,4%, hablando de números como ejemplo, pues, porque la puedes llevar también al 3% o al 2%. Eso va a depender de lo que tú quieras, de lo que tú estés logrando. Si quieres lograr una leche 2% de grasa, como la leche del parmesano o parmigiano rellano, no tienes que utilizar leche descremada o decantas y vas midiendo. En Parma, cuando hacen el parmesano, la dejan reposando, pero ya tienen el proceso ya medido, ¿no?
Ya saben qué porcentaje tiene la leche antes y después. Entonces, ellos lo hacen de esa forma. Pero tú lo puedes hacer de otra forma. Eh, como lo hacemos nosotros en la planta, es haciéndolo por estandarización con el cuadrado de Pearson. ¿Okay? En mi canal hay un video de cómo hacer los cálculos en el cuadrado de Pearson. Búscalo allí y vas a saber bien. ¿Okay? Bueno, vamos a ver. Aquí tengo otra pregunta. Me pregunta aquí Marielba Sánchez. Estoy haciendo queso parmesano. Si me puedes dar un consejo. Bueno, fíjate. Para hacer el queso parmesano, Marielba, la leche tiene que ser cruda. ¿Okay? Trata de utilizar leche cruda. Y la leche del parmesano tiene que ser 2% de grasa. No te va a salir el parmesano tipo parmesano, porque el parmigiano reggiano es en Parma, que tiene denominación de origen. Pero y haces el queso después que lo hagas, ¿okay? Los salas y todo eso, lo pones a madurar. Tienes primero que dejarlo que se seque la corteza y voltearlo diariamente a temperatura ambiente. Protégelo de los hongos y protégelo ¿cómo se llama? De los insectos. Entonces, si le caen hongos, que le van a caer, eso es fijo, cepíllalos con un cepillito de cerda. Entonces, y le vas dando vuelta todos los días, ¿no? Para que la parte que está en contacto donde reposa el queso, esa parte va a quedar siempre más húmeda. Entonces, la idea es que el queso se vaya secando por todo el perímetro del queso, en toda su superficie. Y una vez que el queso está hecho, que ya está seco al tacto, lo puedes meter en cámara, en una cámara de maduración, lo puedes meter a 11 grados centígrados y lo dejas por 18 meses. Y tienes que voltearlo de vez en cuando, ¿no? Y también sacarlo, cepillarlo, si es que le cae un honguito, estar pendiente de él. Es como un bebé que tienes que cuidarlo. Entonces, lo vas llevando. Mientras más tiempo le deja al queso, el queso va a desarrollar muchísimo más sabor, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso, ¿no? ¿Okay? Por supuesto, hay una receta para hacer ese tipo de queso, pero sería extenderme demasiado. Pero si en líneas generales, más o menos eso es lo que tienes que hacer. ¿Ok? Entonces, bueno, sigamos. Vamos con la pregunta. Estamos en la pregunta 6, vamos con la 7. Les voy a poner entonces otra vez el link para los que lo tengan, los que quieran entrar conmigo. La vez pasada entró uno, pero bueno, se hizo muy tarde. Entonces aquí les voy a poner el link otra vez, ¿no? Entonces, qué lástima que no puedo poner los dos links, que quiero poner el link de la... voy a ver cómo hago la semana que viene para hacerlo. Entonces, ahí está el link. La pregunta 7 era... Vamos a ver. Aquí está la pregunta 7. Me preguntan, quiero comprar su libro. ¿Lo venden en físico en Venezuela? No, mi libro solamente se vende en mi página web, doctorquesero.com. O si no, en mi bio de Instagram. Entren al bio de Instagram y ahí consiguen mi libro. Si estás en Venezuela es poco complicado, porque Venezuela es complicado. Se pierden los libros. Y he mandado muchos libros a Venezuela y se pierden. Entonces, bueno, es un problema. A veces he tenido que hasta devolver el dinero. Entonces, yo te sugiero que si estás en Venezuela, Marielba, compres el libro electrónico. También está en mi sitio web, está en link. Por electrónico te llega en 30 segundos. Más fácil. En el físico se pierde. He mandado como... La mayoría se pierde. Entonces, bueno. Entonces, a ver, pregunta 8. Quiero aprender a hacer mantequilla de manera artesanal. Bueno, para hacer mantequilla es muy fácil. Fíjate, tienes que utilizar para hacer la mantequilla, te voy a decir a grandes rasgos, ¿ok? A grandes rasgos. Tienes que utilizar crema de leche. Que la mantequilla se hace con crema de leche. Y la puedes hacer de dos formas. La primera forma es tomando la crema y le empiezas a agitar.
y te va a salir mantequilla. Agita, vas a tener que agitar bastante, ¿ok? Yo diría unos 10, 15 minutos agitando. Y ella se va a ir espesando, la crema se va a ir espesando. Hasta que rompe, y cuando rompe, ya se separa la grasa del suero. Y la grasa que queda, que generalmente es de color amarillo, es la mantequilla. Entonces, también puedes utilizar un churner, que es como una especie de palo con un embudo, le vas dando, entonces la crema se va batiendo allí con una especie de palo, así como lo hacían anteriormente. O también venden unas máquinas que metes la crema allí y ya va dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta hasta que rompe. Esa es una forma. Como la hago yo la hago con cultivos. Yo la hago con cultivos para que se acidifique. Y al acidificarse desarrolla mucho más sabor. Y después que ya tiene mi crema, mi pH target, ahí empiezo a batir. Y está más fácil de hacerla. Entonces, una vez que se empieza a agitar, cuando empiezo a agitar, ella igualmente se va a hacer más espesa, y cuando se haga más espesa, llega un momento que ¡pum! Rompe. Y cuando rompe, ya se separa la crema y se separa la grasa y el suero y queda la mantequilla. Y después la salo, se sala y ya queda lista. ¿Okay? Pero hay un secreto que se lo voy a dar. La mantequilla, para que salga fácil, tiene que estar por encima de los 18, por encima de los 18 grados, entre 18 y 20 grados, para que salga la mantequilla, ¿ok? Para que rompa más fácil. Así ella rompe fácil. A veces, si está muy caliente, no rompe. Entonces no puede estar tampoco tan caliente. 18, yo siempre trabajo con 18 grados y la voy llevando y la voy batiendo. Porque así ella me da tiempo de esperar que cuando estoy batiendo me da tiempo de controlarla. Y un dato que les voy a dar, cuando estén también batiendo la mantequilla, no, métanla en un frasco, ¿ok? Con tapa y batan, pero ese frasco cúbranlo con una gasa, porque cuando estén, primero porque es más fácil para batir, y segundo porque como la mantequilla adentro hay gas, la tapa puede brincar y se llenan todos. Yo me he bañado de mantequilla de esas como 2, 3 veces en mi vida, desde que estoy haciendo queso hace 10 años. Y al principio me pasaba eso. Entonces, bueno, adopté de esa forma y ya no me pasó más. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver aquí. Se les sigo poniendo el código de barra para que se metan, ¿ok? Entonces, y si no, bueno, si no se pueden meter por la razón que sea, me hacen la pregunta por aquí en el chat y con muchísimo gusto se las contesto, ¿ok? Entonces, bueno, aquí tengo yo otra preguntita. Es la pregunta número ¿qué? Número 8. Tengo 15 preguntas, a las 15 nos vamos. Ya van 38 minutos de programa. Entonces, bueno, vamos con la pregunta 9. Vamos con la pregunta 9. Aquí está la pregunta 9. Aquí me pregunta Henry Martínez. ¿Cómo hacer natillas o suero llanero de leche? Bueno, fíjate. Con la mantequilla, ¿qué es la natilla? Nosotros decimos nata, la nata venezolana. La nata es, yo diría, 10 segundos antes de que se haga la mantequilla, ahí está la nata. ¿Ok? Eso es nata. Entonces, es muy fácil, se hace el mismo procedimiento, ¿verdad? Hay gente que lo hace con leche y la corta con... No, yo no la hago así, yo la hago con crema, se hace con crema de leche. Y esa es una nata que es espectacular. ¿Ok? No se pueden inventar que se hace con leche, la cortan con limón. Eso no es nata. Eso puede ser un suero, una especie de suerito allí. Pero si quieren hacer nata, tiene que ser con crema de leche. Entonces, la crema de leche, ustedes hacen igual, la empiezan a batir y ella va a empezar. Cuando ya deje de sonar, porque ya va a sonar chucu, 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 y va sonando. Cuando ya deje de sonar, ya tienen nata. ¿Okay? Entonces,
ya después, cuando la abren, esta se ve la nata preciosa, igual que como se ve, como viene en el envase. Le colocan la sal al gusto. Yo le coloco la sal generalmente por medida, ¿no? Para que siempre me quede el mismo nivel de sal, dependiendo de la cantidad que hago. Pero cuando ya queda usted lo puede hacer por medida, porque se van a hacer medio litro de leche, de crema de leche, está bien. Le echan un teaspoon y ya está, una cucharadita. Baten y después la meten en el envase. Y la verdad que es una nata espectacular. Todos mis alumnos que están montando negocios triunfan con la nata mía, con la receta de la nata mía. Entonces, bueno, básicamente hagan eso, ¿ok? Y ya después ahora, si van a hacer suero, le pueden colocar a la misma nata un poquitico de suero. Lo pueden hacer de dos formas, ¿no? Porque hay lo que llaman el suero costeño, por ejemplo, que es la misma nata, pero le colocan un poquitico de suerito, lo hacen más líquida. Y ahí le meten condimentos y esas cosas y bueno, queda buenísima, ¿no? O si no, también pueden hacer un picante de suero, de leche. Entonces, agarran el suero, le colocan, o agarran un poco de nata, la disuelven, le meten en un frasco y le colocan todos los ingredientes y si le colocan un poquito de vinagre para que no se, para conservar, ¿verdad? Porque si no le salen hongos. Hay que bajar el pH, la acidez protege al queso, ¿no? Y protege también al suero y al picante. Entonces, ya después que le colocan los ingredientes y todo lo que le quieran colocar, que si chile y, no sé, pimienta, lo que sea, aceite de oliva, si quieren colocar un poquitico, ya ahí eso lo meten en frío y queda el picantico listo. Yo lo hago mucho, a mí me gusta mucho el picante, yo lo hago mucho. Entonces, bueno, sigamos. Aquí hay otra pregunta. Alfredo Samir me pregunta, amigo, ¿ese espiche o líquido del suero se puede usar para hacer vinagre o picante fermentado? Bueno, para hacer vinagre no puedes hacer, no creo que puedas, ¿verdad? Para hacer vinagre no creo que puedas. Pero el suero lo puedes utilizar para hacer picante, eso sí lo puedes utilizar. Y ya te expliqué la forma como se hace, ¿no? Ahora, también hay gente que le coloca a ese mismo suero, le coloca un poquito de leche y los condimentos y un poquitico de vinagre para subir la acidez. Entonces, ¿pero qué hago yo? Yo no le coloco leche. Cuando yo estoy haciendo mis quesos, ¿verdad? Yo estoy enmoldando y esas cosas y metiendo todo en la prensa y tal. Pero siempre queda en el vat un suerito que la cuajada ha ido decantando, ¿verdad? Que ha ido botando. Y cuando uno manipula la cuajada, ¿verdad? Que bota ese suerito, al final ese suero es blanquito, blanquito, blanquito. Ese es el suero que utilizo yo para hacer el picante. Que no le coloco ni leche ni nada. ¿Por qué? Porque ese suero ya tiene la acidez del queso que yo estaba haciendo. Entonces, yo le coloco cojo ese suero, lo recojo, lo meto en un envase, esterilizado, por supuesto, y ahí hago la magia. Ahí le coloco todos los condimentos y todas las cosas, y le coloco también un poquitico más de vinagre para aumentar la acidez y protegerlo. Entonces, y ahí le coloco los ajíes y esas cosas, y bueno, me queda el picante espectacular. ¿Okay? Entonces, bueno, esa es una forma, eso es como lo hago yo, pero ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Hay gente que coloca, hay gente que coloca leche en un envase y espera que se corte. A mí eso me parece fuera de norma, porque eso es dejar que la leche se pudra. Entonces, yo no lo hago así. Yo lo hago con más técnicas de higiene, con más higiene. ¿Okay? Bueno, sigamos entonces. Vamos con la otra pregunta. ¿Y vamos con la qué? Vamos con la 11. Y vamos con la pregunta número 11. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas por aquí. Si no quieren
Hay 56 personas en vivo, qué bueno, en los 3 canales. Buenísimo, me encanta. Esta es la primera vez que tengo tanta gente. Entonces, aquí les estoy dejando el link para que se metan. Métanse y métanse conmigo aquí, que me encanta. Quiero conocerlos a todos. Quiero conocerlos. Quiero hacer el programa más interactivo. Entonces, aquí me preguntan, compré un cuajo vacuno líquido, dice poder coagulante 100 IMCU. Voy a comprar leche entera en sacket. ¿Qué cantidad de cuajo le tengo que poner por litro? Bueno, fíjate. El IMCU es la fortaleza del cuajo, ¿correcto? Es la fortaleza del cuajo. Entonces, la norma dice que un IMCU quiere decir que vas a necesitar 1 mililitro de cuajo para cuajar 10 litros de leche. El IMCU si es de un IMCU. Entonces, ¿cómo tienes que hacer la cuenta? Si tu cuajo es de 100 IMCU, tienes que multiplicar 100 por 0,01, que te da 1. Entonces, por cada litro de leche, tienes que utilizar 1 mililitro. ¿Ok? Si es 100 IMCU. 100 IMCU es una concentración muy suave de un rene. Entonces, si tu rene va a ser, si tu rene es de 100 IMCU y vas a cuajar, ¿cuántos litros me dijiste que eran? Bueno, si vas a hacer 10 litros, le vas a colocar 10 litros, 10 cc de cuajo en líquido. ¿Ok? Entonces, básicamente es eso. Si tu Renner, vamos a poner otro ejemplo. Si tu Renner es, vamos a suponer, de 280 IMCU, sería 280 por 0.01. Son vas a utilizar 1 mililitro por cada 2,8 cc, perdón, por cada 2,8 litros de leche. Entonces haces una reglita de 3. Si para 1 mililitro necesito, si para 2,8 litros de leche necesito 1 cc o 1 mililitro, para 10, 20, 30 litros, ¿cuánto necesito? Haces la reglita de 3 y te sale la cantidad. Así es que lo tienes que hacer. ¿Okay? Así es que se hace. Entonces, por supuesto, eso varía también si la leche es cruda, la acidez de la leche, porque si la leche está ácida, eso ayuda a la coagulación, ¿correcto? Pero si la leche es ácida, quiere decir que no es fresca, o dependiendo del tipo de queso que vayas a utilizar, que vayas a hacer, porque si vas a hacer una mozzarella, la mozzarella necesita tener la leche ácida, eso es una forma con acidificación química, o si no, logras la acidificación con cultivo, ¿verdad? Pero ya esa es otra forma de hacer el queso. Entonces, esa es la idea. Esa es la idea, ¿ok? Entonces, pero básicamente así. Un cc, si es 100 IMCU, es un cc por cada litro de leche. ¿Right? Bueno, sigamos para la pregunta 12. Me alegra, hoy está metida muchísima gente. Tenemos 90 personas pegados. Qué bueno, buenísimo, me encanta. Aquí me pregunta Edgardo Jesús Vanegas. Y como siempre les digo, métanse en el caption. Aquí les voy a poner, vamos a leer la pregunta primero. Edgardo Jesús me pregunta, saludos desde Putumayo, Colombia. ¿Puedo guardar los líquidos de calibrar el medidor de pH? Bueno, fíjate, les voy a poner aquí. Háganme las preguntas por aquí por el código de barra ¿ok? Les voy a poner también en los comentarios, les voy a poner el link para que lo tengan. Y así, si no pueden entrar por aquí, entran por allá. Entonces, el que quiera entrar, aquí está el link. Aquí se los pongo en los comentarios, ¿ok? Entonces, en referencia a la pregunta de la calibración, fíjate. Tu pHímetro generalmente trae esos líquidos de calibración, ¿correcto? Es importante que cada vez que utilices el Renner,
cada vez que utilices el medidor de pH, calibres el instrumento. Porque si no lo calibras, no vas a tener una lectura confiable. Entonces, y eso tiene que ser parte de tu sistema. Yo calibro mi pHímetro cada vez que hago queso. A veces lo calibro más de una vez. Cuando veo que una medida está rara, lo calibro. ¿Ok? Entonces, esos líquidos, por supuesto, es muy importante que cuando vayas a calibrar, el medidor de pH tiene que estar esterilizado. Tiene que estar libre, no es que lo vas a sacar del suero y lo vas a meter directamente en el líquido, ¿no? En el líquido calibrador. ¿Por qué? Porque lo vas a contaminar. Él eventualmente se va a contaminar, pero te puede durar un mes. Entonces, ya después, dependiendo del uso que tengas con el medidor de pH. Entonces, la idea es que el calibrador lo tengas en unos frasquitos. Él viene en unos sobrecitos. Tú lo sacas de allí, o a veces vienen, sí, a veces hay que prepararlos. Entonces, utilizas agua destilada y los tienes en 2 envases separados. Uno para la parte alcalina y otro para la parte ácida. Ellos generalmente vienen 2 sobres. Entonces, tienes que calibrarlo con los 2. Entonces, cuando estés calibrando, lo metes a hacer tu proceso de calibración normal, pero después esos líquidos los guardas y cuando vayas a volver a utilizar, cuando vayas a hacer queso, lo vuelves a utilizar hasta que ya se venzan y vas a notar, porque a veces le salen como una especie de honguitos al líquido. Entonces ya tienes que botarlo y comprar más. Yo te sugiero que trates de apertrecharte y tener un stock, porque cuando ya, después que se te acaben, tienes que seguir calibrando, si vas a seguir haciendo queso. Entonces, tienes que tomar en cuenta eso y planificar en advance. Entonces, bueno, veamos. Aquí tengo, a ver, ¿quién más viene? Ajá, las preguntas. Aquí tengo una pregunta, creo que me hicieron. Aquí me dice Dilcia Arevalo, llegaste tarde. Llegaste tarde. Pero no importa, aquí estamos todavía. Nos quedan como 10 minutos de programa. ¿Ok? Entonces, pero vamos a seguir todavía con las preguntas porque quiero contestarlas todas. Entonces, a ver. Pregunta 13. Faltan 2, 13, 14 y 15. ¿Ok? Me pregunta por aquí Henry Contreras. Quiero vender tequeños en Colombia. ¿Qué queso puedo usar? Bueno, fíjate, el queso del tequeño tiene que ser un queso semiduro. Un queso fresco, pero semiduro. Por supuesto, hay gente que hace tequeños con mozzarella y quedan estrechos y se estira el queso y entonces eso le da un valor de marketing buenísimo porque cuando se estira así a la gente le gusta. Hey, pero la mozzarella no tiene mucho sabor. Tiene más sabor el queso fresco de nosotros. Los tequeños de nosotros, los tequeños venezolanos, ¿verdad? El queso no se estira. En los tequeños originales, el queso no estira. El queso bota como una agüita. Ese es el tequeño original, ¿ok? Entonces, pero lo puedes hacer con tequeño, con queso mozzarella también. Pero si lo vas a hacer de la forma original, el queso, un queso que sea semiduro. Un queso fresco, pero semiduro. Pero tampoco que sea duro, ¿no? Que sea semiduro. Pudiera ser un halloumi, por ejemplo. O un queso fresco de un día de prensado. O de 8 horas de prensado, suficiente. ¿Okay? En mi canal hay muchísimos videos de cómo hacer queso fresco. Y ahí están las recetas y todo eso. Entonces, bueno, míralas y ahí vas a tener vas a poder hacer tu queso para los pequeños. ¿Okay? Pero tiene que ser un queso que no sea muy, muy blando ni que sea muy, muy duro. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Si así que eso queda muy blando, cuando lo frías se te va a volver un desastre ahí en la sartén, en la freidora. Entonces tienes que utilizar un queso que sea más consistente. ¿Okay? En mi canal yo tengo ahí un video de cómo hacer tequeños y doy hasta la receta de los tequeños y el queso y todo eso. Tengo hasta la cortadora, que por cierto la tengo en mi sitio web. Es un poco costosa, o es costosa, pero
se ahorra muchísimo tiempo, porque cortarte que el queso ese a la mano, manualmente, como decimos, como dicen en España, un coñazo. Se tarda para medio kilo, media hora. En cambio, con la maquinita son 15 segundos. Yo me compré 2 máquinas de esas, invertí una cantidad importante y, bueno, pero vale la pena. Bueno, sigamos con la pregunta 14. Aquí me preguntan, alguien me pasó no tengo el nombre de la persona, ¿no? Pero me pasó un queso y me dijo, ¿qué le pasó a mi Gouda? Entonces les voy a poner la foto del Gouda para que la vean. Déjenme buscarla aquí. Es la única foto que me llegó. ¿Okay? Si ustedes tienen por allí algún queso que estén haciendo y que quieren que se los comente, con muchísimo gusto se los comento y les doy mi opinión. Pero entonces aquí me mandaron esta foto y déjenme ver si la puedo, a ver, aquí está. Aquí me mandaron esta foto. ¿Qué le pasó al mi Gouda? Y yo, bueno, a tu Gouda lo que le pasó fue que se contaminó. Este queso se contaminó. A broma, ya va. Este queso se contaminó. ¿Con qué se contaminó? Se contaminó con, fíjate los huecos estos, ¿no? Esto es lo que se llama hinchamiento tardío. En inglés llaman lead blowing. Y supuestamente es un Gouda y tiene todos estos huecos. El Gouda no tiene, es de cuerpo cerrado y cuando tiene agujeros, tiene muy pocos agujeros. En este caso, el queso se infló y ahí estos son signos claros de contaminación cruzada. Y esta es una contaminación muy específica que con un tipo de organismo que se llama Clostridium tyrobutyricum, ¿ok? Entonces, él produce ese efecto. Inclusive, a veces la presión es tal que cuando uno perfora el queso suena como un caucho, suena pss. Entonces, por supuesto, no que va a sonar que tenga un caucho que bota al aire, sino hace una especie de sonido, pss, porque tiene demasiado gas. Entonces, eso le produce esa bacteria que se llama Clostridium tyrobutyricum. Entonces, para eso hay que utilizar unos aditivos, hay que mejorar la higiene, porque ahí lo que está pasando es que el queso, hay contaminación cruzada allí. Entonces, eso hay que evitarlo, porque el Clostridium está invadiendo el queso y eso no es bueno. Entonces, ese queso no se puede, hay que botarlo, porque es un queso que no tiene, está totalmente contaminado. Entonces bueno, y aquí, entonces ya con la pregunta 15, vamos a ver, pero antes de la pregunta 15, vamos a ver si hay, aquí me preguntan, ¿puedo madurar cheddar casero simplemente colocándolo sobre sal en un armario con la temperatura y humedad correcta? ¿Debe tener alguna cobertura? Me preguntan eso. Entonces, bueno, fíjense. El cheddar no se madura así. No lo vas a madurar con sal, porque el cheddar ya tiene sal. Si le vas a madurar, si lo vas a frotar con sal, no, o a madurar con sal, eso no sirve, porque la sal deshidrata, te va a deshidratar el queso. Entonces, el cheddar no lo puedes madurar así. Tienes que, para hacer el cheddar hay que salarlo en la cuajada, en el vat. Se hace la cheddarización, se llega al pH y después que se llegó al pH específico, lo salas y enmoldas. Y después hay que dejar el queso que se seque. ¿Ok? Cuando ya está seco al tacto, lo que tienes que hacer es meterlo en cámara. ¿Ok? Lo puedes empacar al vacío. ¿Ok? O lo enceras para que la humedad se mantenga. O lo empacas en vacío también para que la humedad se mantenga. De las dos formas que lo hagas sirve, pero no se te ocurra frotarlo con sal, porque eso es totalmente contraproducente, en mi opinión. ¿Ok? Yo creo que, yo estoy seguro que coincido con mucha gente, pero ese salar el cheddar, madurarlo frotándolo con sal, como se hace con los quesos, por ejemplo, con los Blue Band, que los van madurando con sal, los frotan con sal,
porque al hongo le gusta la sal, no es prudente. Yo lo haría empacándolo al vacío y le vas dando tiempo, hay que dejarlo tiempo, porque así se conserva la humedad. Entonces, bueno, ya así el cheddar, te aseguro que vas a tener un cheddar de muy buena calidad. Déjalo unos 12 meses, lo puedes dejar hasta más, dependiendo si quieres hacer un cheddar joven, lo puedes dejar unos 4 o 5 meses. Pero el cheddar, bueno, es el cheddar que tiene tiempo, ¿no? Que ya un año. También el cheddar, cuando lo salan, lo envuelven en una gasa. Ese es el que le llaman bandage. Y bueno, el queso también que se queda bueno. Y después cuando lo van a cortar, cortan la gasa, es un rito. Es chévere. Entonces, bueno, yo creo que ya esta es la última pregunta. Con esto ya estamos listos. Entonces, bueno, ya les dejé el link, pero bueno, la gente no se quiso meter, no sé por qué. O aparentemente no, el link no funciona. No, tiene que funcionar porque yo lo probé, pero no sé. Les dejé el link. Yo voy a seguir con este criterio de invitarlos a participar en el show, ¿ok? Si quieren, me encantaría tenerlos. Y bueno, se los voy a seguir poniendo. Y cuando entren, les voy a dar entrada, les voy a dar acceso para que entren a la plataforma, nos conozcamos y ustedes hagan su pregunta en vivo y yo se las contesto en vivo también, ¿ok? Esa va a ser la mecánica. El otro contenido va a ser para mi programa de coaching, que es el que tengo de mis alumnos, ¿no? Entonces, ese sí lo voy a... La otra parte de los contenidos. Aquí vamos a hacer la alusión al programa. Pregúntale al doctor Quesero. Vamos a responder todas esas preguntas. Pero ustedes van a ser los invitados. Vamos a utilizar este formato de ahora en adelante. ¿Ok? Igualito, 9:30 de la mañana, todos los sábados. ¿Ok? Entonces, bueno, ya con eso terminamos. Ya los espero la semana que viene. ¿Qué más me queda por aquí? A ver. Ya va, estoy buscando aquí Sí, los espero la semana que viene. Mañana es el webinar. El webinar que voy a dar un webinar mañana. A los que quieran asistir, ya les voy a poner el código para que se inscriban. ¿Okay? Este es el código del webinar. Denle al código de barra y se registran. ¿Okay? Este es el webinar. Sí, solamente le dan allí, se inscriben, es gratis, el webinar es gratis, no hay que pagar nada. Y para que aprendan más sobre quesos artesanales. El webinar es cómo hacer quesos artesanales y no fallar en el intento. Ese es el nombre del webinar. Entonces, ahí tienen el link. Y bueno, ya no me queda más que decirles que primero que los quiero mucho y que están a solo un queso de distancia de alcanzar sus sueños. Y si me siguen, lo van a lograr. Bueno, un abrazo y hasta la semana que viene. Cuídense. Quesitos en casa, fáciles de hacer son. El doctor Quesero te enseña con sabor. Quesitos en casa, fáciles de hacer son. El doctor Quesero te enseña con sabor. Quesos colombianos y venezolanos, todo hecho en tu casa. Con sabor zuliano y calor humano. Los quesos en casa tienen vitaminas, rápidos de hacer. En cualquier cocina, tan fácil como pelar mandarinas.